si los dinosaurios que conoces son solo la mitad de la historia. Todos hemos oído hablar del T-Rex y del Velociraptor, pero lo que el cine nunca te mostró es que, al otro lado del planeta, existía otro mundo jurásico. Un mundo salvaje, olvidado por el norte. Hasta ahora, en las profundidades del hemisferio sur, sobre los vestigios del supercontinente Gondwana, surgieron criaturas que desafían todo lo que creías saber sobre los dinosaurios. Descubre la historia oculta de titanes desconocidos, depredadores colosales y una biodiversidad asombrosa. El sur también rugía. Dentro de esta enorme región, que abarca el sur de África y el sur de América del Sur, es lógico pensar que encontraremos especies similares en ambos extremos. Una gran investigación paleontológica en estos dos continentes ha permitido revivir a varios dinosaurios del pasado. Giga, por ejemplo, es una hembra de Puertasaurus, un titanosaurio gigantesco que se reconoce por las cicatrices en su cabeza. Vaina es una hembra de Maipe Macrothorax, un carnívoro bípedo con una terrible arma natural, una garra afilada, curva y letal. Ruby es apenas una cría de Puertasaurus. Sobrevive milagrosamente al ataque de feroces depredadores y comienza una dura vida como huérfano. Nuestra misión ahora es descubrir si estos dinosaurios del hemisferio sur desaparecieron al mismo tiempo que sus parientes del norte. ¿Fueron también víctimas del impacto de un gigantesco meteorito? Hace 66 millones de años, en el silencio profundo del espacio, un objeto extraño avanzaba a toda velocidad. Era un meteorito. Se acercaba a la Tierra. Los grandes dinosaurios presienten el peligro. Al entrar en la atmósfera, la roca se enciende. Su destino, el Golfo de México, en el hemisferio norte. La temperatura asciende a varios miles de grados. El impacto provoca un desastre global. La energía liberada fue 20.000 millones de veces mayor que la bomba de Hiroshima. La onda expansiva arrasa todo a unos 2.500 kilómetros a la redonda. Las consecuencias fueron devastadoras. Además del calor extremo, que derrite todo a su paso, un tsunami gigantesco golpea las costas de América del Norte, borrando del mapa a los T-Rex. Luego, miles de incendios forestales se desatan al caer fragmentos incandescentes desde la atmósfera, atrapando a millones de animales. El impacto golpeó con más fuerza al hemisferio norte, en especial al continente americano, dejando una vasta región en cenizas. ¿Pero qué ocurrió en el hemisferio sur, a miles de kilómetros? ¿Cómo afectó a la fauna y la flora de la Patagonia? Los Maipe Macrothorax, grandes depredadores bípedos del sur, también contaban con un arma terrible, una garra en forma de hoz en sus patas delanteras. Gracias a su estrategia en grupo y su ferocidad, los Maipe logran imponerse incluso sobre los temibles Carnotaurus. Vaina y su grupo han ganado. El cuerpo del gran herbívoro ahora les pertenece, y los pequeños de Vaina podrán alimentarse. El paleontólogo que descubrió al Maipe Macrothorax en 2020 se llama Fernando Novas, un científico argentino de renombre mundial. Sus hallazgos están expuestos en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, pero sus investigaciones más recientes en la Patagonia aún están en curso. En su oficina, sobre la mesa, se encuentran los fósiles del Maipe Macrothorax, un depredador impresionante. Este dinosaurio pertenece a la familia de los megaraptores. Lo que lo hace especial es que fue uno de los últimos y más grandes de su tipo, que vivió hace unos 70 millones de años en el sur de la Patagonia. Tras encontrar los primeros restos, Novas desenterró fósiles de otros dos individuos, de diferentes tamaños. Gracias al primer ejemplar, conocemos al Maipe. Después se hallaron más restos en la misma región. Aquí están los huesos del segundo, y del tercero tenemos esta rótula, un hueso grande que corresponde claramente a una de sus patas traseras. Con todas estas piezas, poco a poco reconstruimos la historia de uno de los últimos grandes depredadores del sur. Hace 70 millones de años, en la vasta región de la Patagonia, reinaba un depredador formidable, el Maipe Macrothorax. Probablemente fue el carnívoro más común de su época en ese territorio. Pero nada de esto habría sido posible de reconstruir si el paleontólogo argentino Fernando Novas no hubiera hecho un hallazgo asombroso. Una garra fosilizada. Estábamos buscando fósiles en el norte de la Patagonia,
recuerda Novas. De pronto, encontramos un hueso extraño. Lo empezamos a limpiar con pinceles sin saber qué era. Al principio pensé que podía ser parte de un omóplato, o tal vez de la cadera. Pero al quitarle toda la tierra, me di cuenta. Era una garra. Era una garra curvada, de unos 35 centímetros de largo, completamente distinta a cualquier otra conocida en ese momento. La comparó con especies ya registradas. Solo los dromeosáuridos, como el Velociraptor o el Deinonychus, tenían garras similares. Por eso dedujo que pertenecía al pie y propuso que era un nuevo tipo de raptor. Así nació el nombre, Megaraptor. Mega por su gran tamaño y raptor por la famosa garra asesina en el pie. Pero la historia dio un giro inesperado. A comienzos de los años 2000, en la provincia argentina de Neuquén, se hallaron nuevos fósiles. Esta vez no eran pies, sino manos. Fue cerca del lago Barreales, donde un descubrimiento clave cambiaría nuestra comprensión del Megaraptor. El paleontólogo Federico Álvarez nos lleva al sitio del hallazgo. Allí, en medio de un paisaje árido, fue descubierto el fósil casi completo de un saurópodo de 30 metros de largo. Y no vino solo. Junto a él, los científicos encontraron 3 megaraptores. La hipótesis, estos enormes carnívoros, de hasta 8 metros de largo, podrían haber cazado en grupo a los gigantes herbívoros. Los restos del saurópodo están hoy resguardados bajo un galpón, protegidos del clima extremo. Pero el hallazgo más importante fue otro fósil, increíblemente bien conservado, que permitió una revelación sorprendente. La garra no estaba en el pie, estaba en la mano. Este dato cambió todo. El Megaraptor no era un raptor como el Velociraptor, sino parte de otra familia completamente distinta. Se demostró que los megaraptores no son dromeosáuridos. Su garra curva y afilada estaba ubicada en el índice de la mano, no en los pies. Así se estableció una nueva familia de dinosaurios carnívoros. Y el Megaraptor fue su primer gran representante. Pasarían millones de años hasta que, en la misma región, surgiera otro miembro de esta línea evolutiva, el Maip Macrotórax, el cual vivió hace unos 70 millones de años. Ambos comparten la misma arma letal, una gran garra en la mano. Ahora volvamos a la Patagonia. El clima es severo, fuertes vientos y lluvias intensas impiden que los Maip puedan cazar con eficacia. Pero entre la niebla aparece una oportunidad. Un Puertasaurus anciano que se ha rezagado del grupo. Los Maip no dudan, se lanzan sin piedad. Giga, la gran hembra titanosauria, llega tarde. El destino del viejo Puertasaurus ya está sellado. Para un paleontólogo, no hay sueño más grande que encontrar un yacimiento con especies completamente desconocidas para la ciencia. Y eso fue lo que ocurrió no lejos de allí, cuando otro investigador, Ricardo, descubrió el que sería el fósil de dinosaurio más antiguo conocido hasta ahora. 230 millones de años de antigüedad. Recuerda perfectamente el momento. Vi una roca con una pequeña mancha blanca. Me llamó la atención. No parecía nada especial, pero decidí darle la vuelta. Pasé el pincel y apareció una fila completa de dientes. Era el cráneo entero. Y no solo el cráneo. Excavando con cuidado, encontró las vértebras, luego las patas. El dinosaurio estaba completo, articulado tal como murió. Era el Eoraptor, un animal pequeño de apenas 1 metro, con 20 centímetros de largo y unos 6 o 7 kilos de peso. Lo más interesante eran sus dientes. Algunos ya tenían forma de hoja, ideales para cortar plantas. Unos millones de años más tarde, los saurisquios se dividirían en 2 grupos. Los terópodos, que serían carnívoros como el T-Rex, y los saurópodos, que se volverían herbívoros gigantes como el Puertasaurus. Cada grupo terminaría con un solo tipo de diente, adaptado a su dieta específica. La evolución de los dinosaurios continuaría en el supercontinente Gondwana durante casi 150 millones de años. Durante ese tiempo, África y América del Sur eran una sola gran masa terrestre. Y hoy, gracias a nuevos fósiles, sabemos que allí también vivieron los primeros dinosaurios. Uno de los descubrimientos más reveladores fue hecho en 2009 por Ronan Alain, paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural de París, en el pequeño país de Lesoto, en el sur de África.
Allí halló un dinosaurio de unos 190 millones de años, de más de 6 metros de largo, perteneciente a un grupo conocido como sauropodomorfos, precursores de los gigantes herbívoros que dominarían el planeta. En algún momento, hace más de 190 millones de años, Sudamérica y África eran una sola masa continental. El Océano Atlántico Sur no existía, y los animales podían caminar de lo que hoy es Argentina hasta el sur del continente africano sin encontrar agua de por medio. Por eso, no es extraño que los paleontólogos encuentren dinosaurios muy parecidos a ambos lados del Atlántico. Uno de esos casos es el de un sauropodomorfo, un dinosaurio herbívoro hallado en África, que guarda un sorprendente parecido con otro fósil descubierto en Argentina, en la formación geológica del Cañón del Colorado, cerca de San Juan. La paleontóloga francesa Claire Père de Fabregues lo explica así. Encontramos un espécimen de Adeopaposaurus de unos 4 metros de largo que vivió hace 195 millones de años durante el Jurásico inferior. Al compararlo con otro dinosaurio del sur de África, notamos que sus extremidades, manos y pies eran casi idénticos. Ambos fósiles forman parte del mismo grupo, los sauropodomorfos, que significa literalmente forma de pie de lagarto. Son los antepasados de los saurópodos gigantes que dominarían la Tierra millones de años después, de bípedos pequeños a colosos cuadrúpedos. Curiosamente, los primeros sauropodomorfos no eran tan grandes ni caminaban en 4 patas. Muchos eran bípedos, es decir, caminaban sobre 2 patas. Tenían tamaños muy variados. Pero con el tiempo, algo cambió. Su forma de desplazarse evolucionó hacia la cuadrupedia, una locomoción en la que necesitaban usar las 4 patas para sostener su creciente peso. Ese cambio fue clave. Permitió que estos dinosaurios comenzaran a crecer descomunalmente y se convirtieran en los verdaderos gigantes de la historia. El auge del gigantismo. Un ejemplo de esta evolución es el Puertasaurus, un titanosaurio que vivía en grandes manadas y comía cientos de kilos de plantas al día. Algunos podían alcanzar los 30 metros de largo, el equivalente a un edificio de 10 pisos. Imagina esto. Un Puertasaurus podía pesar lo mismo que 6 elefantes juntos. Claro, no todos los dinosaurios eran así. Algunos eran tan pequeños como una gallina, pero muchos otros crecieron hasta alcanzar proporciones titánicas. Esto ocurrió en un momento específico de la historia. A mediados del período Cretácico, hace unos 95 millones de años, cuando la temperatura del planeta era muy alta. Fue la era perfecta para que surgieran los gigantes. El descubrimiento del Argentinosaurus. En 1989, en una zona semidesértica de la Patagonia Argentina, en la provincia de Neuquén, un maestro rural llamado Francisco Romero hizo un descubrimiento impresionante: los restos de un dinosaurio gigantesco. Había encontrado nada menos que al Argentinosaurus, uno de los dinosaurios más grandes jamás descubiertos. Desde entonces, la Patagonia se ha convertido en un punto clave para la paleontología, con hallazgos constantes que revelan cómo vivieron y evolucionaron estos colosos. Un museo entero fue construido para exhibir una reconstrucción del Argentinosaurus, un dinosaurio que alcanzaba los 40 metros de largo y pesaba más de 60 toneladas. ¿Cómo lograron ser tan gigantes? La pregunta es inevitable. ¿Cómo lograron estos animales crecer tanto sin colapsar bajo su propio peso? La paleontóloga Cecilia Apaldetti ha dedicado su carrera a investigar este misterio. Sabemos que los dinosaurios aparecieron hace 230 millones de años y que en apenas 10 o 15 millones de años los sauropodomorfos ya habían evolucionado hasta alcanzar tamaños gigantescos. Pero para lograrlo no basta solo con tener comida. Necesitaban también grandes territorios, abundancia de agua y sobre todo mucho oxígeno, explica Apaldetti. En los últimos años, los científicos han comenzado a estudiar cómo eran los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera de aquella época. Y aquí entra en juego un posible truco biológico que pudo marcar la diferencia. El secreto de su respiración. Según el paleontólogo Ronan Alain, los saurópodos gigantes como el Puertasaurus tenían un sistema respiratorio extremadamente eficiente, similar al de las aves actuales. Este sistema les permitía capturar más oxígeno con cada respiración,
y al mismo tiempo reducía el peso de su cuerpo gracias a una red de sacos aéreos internos. Ese podría haber sido el secreto que permitió a estos colosos conquistar la Tierra y alcanzar las dimensiones más grandes que haya visto jamás el reino animal. El secreto respiratorio de los dinosaurios gigantes. La pneumotización ósea. Una de las claves que permitió a los dinosaurios gigantes alcanzar tamaños colosales es un fenómeno conocido como neumatización del esqueleto. Esta característica es claramente visible en ejemplares como el Diplodocus. Si se observa su columna vertebral, se pueden notar cavidades dentro de las vértebras. Estas cavidades no estaban vacías. Estaban rellenas de sacos aéreos, estructuras llenas de aire que no solo aligeraban el peso del esqueleto, sino que además mejoraban su capacidad respiratoria. Esta adaptación fue esencial para que algunos saurópodos llegaran a medir más de 25 metros de largo. En estos gigantes se desarrollaron dos grandes sistemas de sacos aéreos. Uno se extendía desde las vértebras del cuello hasta la mitad de la espalda. El otro desde la parte posterior del lomo hacia el inicio de la cola. Pero estos sacos no servían solo para aligerar el cuerpo. Estaban conectados a los pulmones y permitían una ventilación continua. Cuando el dinosaurio inhalaba, una parte del aire llegaba directamente a los pulmones. Otra parte pasaba a los sacos aéreos que, al exhalar, liberaban aire aún rico en oxígeno, prolongando el intercambio gaseoso. Este flujo constante de oxígeno proporcionaba más energía a los músculos y favorecía un metabolismo elevado, lo que explica cómo estos animales podían crecer tanto. Descubrimientos fósiles en Argentina. Un hallazgo excepcional que ha aportado mucha información sobre la reproducción de estos gigantes se encuentra en Argentina. Desde 2015, el paleontólogo Thierry Tortosa ha estudiado más de 600 huevos fosilizados de saurópodos en un yacimiento que parece haber sido un enorme criadero prehistórico. La cantidad y concentración de huevos indica que estos animales regresaban año tras año a estos lugares específicos para anidar, lo que sugiere un comportamiento reproductivo social y quizás incluso cierto cuidado en la protección de sus nidos. Este descubrimiento no solo confirma cómo era la estrategia reproductiva de los saurópodos, sino que también abre la puerta a entender mejor cómo era la vida de estos gigantes desde su nacimiento, cómo crecían y sobrevivían en un mundo lleno de depredadores y desafíos. Durante millones de años, los dinosaurios demostraron una notable fidelidad a ciertos lugares para poner sus huevos. No se trataba de simples coincidencias, sino de un comportamiento que se repetía generación tras generación. Esta certeza la tenemos gracias a los hallazgos paleontológicos en zonas como el sur de Francia, donde se han descubierto cientos de huevos fosilizados, cuidadosamente apilados en diferentes capas geológicas que reflejan distintas épocas. Thierry, un paleontólogo que ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar estos sitios, sostiene que los dinosaurios no elegían estos lugares al azar. Por el contrario, seleccionaban cuidadosamente zonas específicas debido a sus condiciones favorables para la reproducción y el desarrollo de sus crías. Para entender mejor este fenómeno, no hace falta viajar millones de años atrás. Basta con observar el comportamiento de algunos animales actuales, especialmente ciertas aves como las de la Camarga, una región de humedales en el sur de Francia. Cada año, estas aves regresan fielmente a las mismas áreas húmedas para anidar y criar a sus polluelos. Esta elección no es casual. La vegetación densa crece fácilmente en estos lugares, proporcionando un refugio natural que oculta los nidos de posibles depredadores. Además, la humedad del ambiente ayuda a disimular el olor de las crías, reduciendo así las probabilidades de que sean detectadas por animales cazadores. Esta doble protección, la cobertura vegetal y la humedad ambiental, es una estrategia muy eficaz para aumentar la supervivencia de las crías, y es muy probable que ya existiera hace millones de años cuando los dinosaurios habitaban la Tierra. De esta forma, podemos imaginar a aquellas grandes criaturas volviendo una y otra vez a esos mismos lugares, confiando en que las condiciones ideales protegerían a sus futuros descendientes.
En los yacimientos paleontológicos de ciertas regiones de Europa se han descubierto fascinantes restos de titanosaurios, esos dinosaurios herbívoros gigantescos que alguna vez habitaron el antiguo supercontinente Gondwana, que comprendía lo que hoy conocemos como África y Sudamérica. Estos titanes prehistóricos, a pesar de su origen remoto, lograron colonizar partes de Europa cuando este territorio aún estaba fragmentado en un archipiélago, estableciéndose con éxito en esos ecosistemas insulares. Junto a ellos, también se han encontrado fósiles de carnívoros pertenecientes a la familia de los abelisáuridos, un grupo característico del hemisferio sur, conocido por su tamaño moderado y sus adaptaciones para la caza. La presencia simultánea de estos depredadores y gigantes herbívoros nos ofrece un panorama dinámico de las comunidades que coexistían en esos ambientes. Lo más interesante es la variedad observada en la forma en que estos dinosaurios ponían sus huevos. En algunos yacimientos, los fósiles aparecen organizados en grupos compactos o montículos, lo que sugiere una estrategia de anidación colectiva y posiblemente protección grupal. En otros sitios, sin embargo, los huevos están alineados en filas ordenadas o incluso dispersos al azar sobre el terreno, indicando que no existía una única forma de anidar. Esta diversidad revela que cada especie desarrollaba una estrategia reproductiva adaptada a su propio estilo de vida y a las condiciones de su ecosistema. Por ejemplo, algunas especies optaban por esconder sus huevos bajo tierra, enterrándolos para protegerlos del calor excesivo, la humedad o de los depredadores. Otras preferían dejarlos expuestos sobre la superficie, confiando en la vegetación densa o en la ubicación estratégica para evitar riesgos. En definitiva, el modo en que estos titanosaurios y sus contemporáneos carnívoros organizaban sus nidos y protegían a sus crías refleja una sorprendente capacidad de adaptación y diversidad, que nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la vida en la era de los dinosaurios. Aunque aún no conocemos todos los detalles sobre cómo se reproducían estos enormes animales, sí sabemos que sus huevos tenían cáscaras excepcionalmente gruesas, llegando a medir hasta 1 centímetro de espesor. Esta característica les confería una gran resistencia, haciendo que fuera muy difícil para los depredadores romperlos, incluso usando sus mandíbulas poderosas y afiladas. La dureza de estas cáscaras era, sin duda, una ventaja crucial para proteger la vida en sus primeras etapas. Sin embargo, esa resistencia no eliminaba completamente los riesgos. Los huevos y las crías quedaban en ocasiones muy expuestos a la amenaza constante de los depredadores. Cuando un enemigo se acercaba, la mejor defensa para los jóvenes dinosaurios era intentar huir. Pero la lentitud propia de estos gigantes dificultaba la evasión, dejando a las crías vulnerables a prolongados acechos. Un ejemplo claro es el comportamiento de un carnívoro que llamaremos B, que cazaba en manada. Este depredador podía vigilar durante semanas enteras a las crías de Puertasaurus, uno de los herbívoros más grandes y pesados que hayan existido. Los pequeños, todavía sin la fuerza ni el tamaño para defenderse, debían valerse de la protección del grupo y la suerte para sobrevivir. Por suerte para ellos, los adultos no eran presas fáciles. Un solo golpe de cola de un Puertasaurus adulto podía ahuyentar o incluso eliminar al depredador más audaz que se atreviera a acercarse demasiado. Esta poderosa arma natural funcionaba como una barrera protectora, manteniendo a raya a la mayoría de los enemigos y asegurando la supervivencia del grupo. Así, en un mundo donde la amenaza acechaba constantemente, la combinación entre la resistencia de sus huevos y la imponente defensa de los adultos les permitió perpetuar su especie a lo largo de millones de años. Sin embargo, la mayor amenaza para los dinosaurios no provino de ningún depredador terrestre, sino del cielo. Hace aproximadamente 66 millones de años, un enorme asteroide se precipitó contra la Tierra, impactando cerca de la actual península de Yucatán, en lo que hoy es México. Este gigantesco impacto dejó un cráter de unos 180 kilómetros de diámetro con una curiosa forma de herradura. Esta forma revela que el asteroide no cayó perpendicularmente, sino que lo hizo en un ángulo oblicuo, desde el sur hacia el norte, lo que tuvo consecuencias aún más severas en el hemisferio norte del planeta. El choque liberó una cantidad inimaginable de energía, comparable a millones de bombas nucleares explotando al mismo tiempo. Las temperaturas en la zona del impacto se elevaron a niveles extremos,
provocando incendios masivos que arrasaron con bosques y ecosistemas enteros en cuestión de horas. Además, la colosal explosión lanzó a la atmósfera una inmensa nube de cenizas, polvo y partículas que bloquearon la luz solar y alteraron el clima global de manera radical. Este oscuro manto de cenizas provocó un enfriamiento rápido de la Tierra, seguido por un efecto invernadero debido a la liberación de gases tóxicos que desestabilizó los patrones climáticos por años. La combinación de calor abrasador inicial y posterior invierno prolongado devastó a muchas formas de vida, especialmente a los grandes dinosaurios, quienes dependían de ecosistemas estables y vastos recursos para sobrevivir. Las zonas cercanas al Ecuador fueron las más afectadas por esta catástrofe, sufriendo temperaturas extremas y cambios drásticos en sus hábitats. En contraste, algunas regiones polares, como la Patagonia y la Antártida, experimentaron los efectos de manera más gradual y menos intensa al principio, debido a su lejanía del epicentro del impacto y a sus climas ya fríos, aunque con el tiempo también enfrentaron las consecuencias del cambio global. Este evento catastrófico marcó el final del Cretácico y puso fin a la era de los dinosaurios no avianos, transformando para siempre la historia de la vida en la Tierra y abriendo el camino para la evolución de los mamíferos y, eventualmente, la aparición de los humanos. Pero esa calma no duró para siempre. Incluso en lugares tan remotos y aparentemente intactos como la Patagonia, el ambiente comenzó a volverse cada vez más inhóspito e irrespirable. El calor extremo, acompañado de incendios forestales descontrolados, transformó el paisaje en un verdadero infierno. Los animales que una vez dominaron esas tierras se vieron obligados a buscar refugios desesperados para escapar de las llamas y el humo sofocante. Ruby y Tana, dos jóvenes puertasaurus, supieron aprovechar su tamaño más pequeño para encontrar un resguardo que les salvaría la vida. Una cueva oscura y fresca, lo suficientemente estrecha para que solo ellos pudieran entrar. Mientras el calor abrasador envolvía el exterior, dentro de ese refugio natural lograron sobrevivir a la devastación que se extendía fuera. Los adultos, sin embargo, eran demasiado grandes para refugiarse en espacios tan reducidos. Su destino fue distinto y más cruel. Sin un lugar seguro, quedaron expuestos al fuego, al humo y a la desesperanza. Y muchos no lograron sobrevivir a aquella catástrofe. Esa cueva se convirtió en un santuario efímero para Ruby y Tana, pero ni ellos ni nadie sabían cuánto tiempo podría durar esa protección. El mundo fuera de su refugio había cambiado para siempre. Después del impacto y la destrucción, el paisaje que una vez fue exuberante y diverso se transformó radicalmente. Las plantas con flores, que habían dominado los ecosistemas durante millones de años, desaparecieron casi por completo. En su lugar, los helechos comenzaron a extenderse y a dominar la Tierra, dando inicio a una nueva era botánica. 9. Pero ese cambio también marcó el fin de una época, la era de los gigantes. Los majestuosos saurópodos que habían reinado durante tanto tiempo comenzaron a desaparecer, dejando paso a nuevas formas de vida en un planeta que no volvería a ser el mismo. Tras el impacto del meteorito que marcó el abrupto final del período Cretácico, la Tierra sufrió cambios drásticos que transformaron su paisaje por completo. En muchas partes del mundo, la evidencia fósil revela una proliferación masiva de helechos, un fenómeno conocido como el auge de los helechos. Esta explosión vegetal es una señal clara de que enormes incendios forestales arrasaron con casi toda la vegetación existente, dejando atrás un suelo devastado pero fértil, donde los helechos, plantas pioneras en la recuperación, fueron los primeros en restablecerse. Sin embargo, esta tendencia no fue universal. En regiones como el extremo sur de la Patagonia, los registros paleobotánicos muestran algo muy distinto. El auge de helechos que vemos en otras partes simplemente no aparece. Esta ausencia es significativa porque indica que en esa zona no se produjeron incendios masivos. Por lo tanto, la Patagonia habría escapado a las llamas que consumieron vastas áreas del planeta. Este dato sugiere que la catástrofe fue más compleja y localizada de lo que se pensaba, y que hubo refugios naturales donde la vida pudo persistir con menos destrucción. Sin embargo, lo más sorprendente es que muchas otras especies lograron resistir y continuar viviendo durante un tiempo después del impacto.
Esta evidencia desafía la idea popular de que la extinción de los dinosaurios y de muchas otras formas de vida fue un evento inmediato y brutal. En realidad, el proceso pudo haber sido más gradual y regionalizado, con variaciones según los ecosistemas y condiciones locales. Este nuevo enfoque nos invita a reconsiderar cómo entendemos uno de los eventos más importantes de la historia de la vida en la Tierra, reconociendo la resiliencia de algunos ecosistemas y la complejidad de la extinción masiva. La investigadora Julia Clark nos recuerda que las extinciones masivas, incluso las más catastróficas, no suceden de un día para otro, sino que suelen extenderse a lo largo de varias generaciones. De hecho, algunos dinosaurios no avianos lograron sobrevivir durante cientos o incluso miles de años después del devastador impacto que marcó el fin del Cretácico. Semanas después de aquella catástrofe, la Patagonia, una de las regiones donde habitaban muchos de estos gigantes, seguía siendo un lugar hostil y casi desolado. La tierra estaba cubierta por cenizas y polvo, y el aire se había vuelto pesado, lleno de partículas tóxicas que dificultaban la respiración, especialmente para los animales de gran tamaño. En medio de este escenario inhóspito, Ruby y Tana, dos jóvenes puertasaurus, luchaban por sobrevivir. Estos enormes herbívoros, conocidos por su tamaño colosal, necesitaban consumir toneladas de plantas diariamente para sostener sus cuerpos gigantescos. Sin embargo, la escasez de vegetación tras la catástrofe los mantenía en constante peligro, debilitándolos poco a poco. La tensión creció aún más cuando un depredador superviviente, un Majungasaurus, los localizó. Este carnívoro, adaptado para acechar y cazar, veía en los jóvenes puertasaurus una oportunidad para alimentarse en un mundo donde los recursos eran cada vez más limitados. La lucha por la supervivencia se volvía más cruel, y el ambiente tóxico del aire dificultaba la resistencia de ambos, tanto cazadores como presas. Así, en aquel paisaje sombrío y difícil, la historia de Ruby y Tana representa la lucha tenaz de los últimos dinosaurios por mantenerse vivos, en un mundo que ya comenzaba a cambiar para siempre. En las capas rocosas que marcan la frontera entre el Cretácico y el Terciario, los científicos han descubierto algo realmente revelador: una delgada capa rica en iridio, un elemento raro en la corteza terrestre, pero abundante en meteoritos. Esta capa es una huella inequívoca de un impacto extraterrestre que cambió para siempre el curso de la vida en la Tierra. Por debajo de esta fina capa se encuentran restos fósiles de dinosaurios en abundancia. Sin embargo, justo por encima, estos desaparecen por completo, señalando una extinción masiva que coincide con ese momento geológico. Pero la historia no termina ahí. Los análisis de los sedimentos también han mostrado un marcado aumento en la concentración de mercurio, un indicador claro de intensas erupciones volcánicas. Estas erupciones, similares a las enormes emisiones de lava conocidas como las trampas del Deccan en la India, comenzaron mucho antes del impacto. De hecho, los picos de mercurio aparecen ya 300.000 años antes del choque del meteorito, aumentando gradualmente y evidenciando un periodo prolongado de actividad volcánica extrema que probablemente debilitó los ecosistemas previos a la catástrofe final. En medio de ese escenario apocalíptico, Ruby, una joven dinosaurio que luchaba por sobrevivir, se sentía débil y agotada. A su lado, Tana, quizás una compañera o una madre protectora, avistó a lo lejos un bosque, un posible refugio contra las amenazas del ambiente. Instintivamente, ambas se dirigieron hacia ese santuario natural, guiadas por el instinto de supervivencia que caracteriza a los seres vivos. Una vez dentro del bosque, a pesar del frío que empezaba a dominar el ambiente, Ruby y Tana realizaron extraños movimientos con sus largos cuellos. ¿Qué estaban haciendo? Podría tratarse de una comunicación compleja, una forma de mantener el vínculo o alertarse mutuamente ante peligros cercanos. Tal vez estos gestos reflejaban comportamientos sociales o señales destinadas a coordinar sus movimientos, protegerse del frío o incluso buscar alimento de manera conjunta en ese entorno cambiante. Este momento íntimo y misterioso entre ambas nos recuerda que, incluso frente a la extinción y el cambio, los dinosaurios desarrollaron comportamientos complejos que los ayudaron a adaptarse y luchar por su supervivencia hasta el último instante. Un joven científico japonés,
Soichiro Kawabe realizó un descubrimiento fascinante que cambió la forma en que entendemos a los saurópodos. Estudiando detalladamente la mandíbula inferior de estos gigantes, encontró que los nervios que la recorrían estaban excepcionalmente desarrollados. Esta particularidad sugiere que estos dinosaurios no solo usaban su mandíbula para alimentarse, sino también como un sensor extremadamente sensible, capaz de detectar la frescura de la vegetación a distancia. Era, en cierto modo, un sistema avanzado para elegir las mejores plantas sin necesidad de verlas directamente, una adaptación que les daba una ventaja crucial para sobrevivir. Fue gracias a esta habilidad que Tana y Ruby lograron encontrar su salvación en un momento crítico. Un campo de hierbas frescas que emergía en medio del paisaje desolado. Este oasis verde les permitió recuperar fuerzas y continuar su camino. Pero no solo ellos estaban desesperados por alimento. Otros herbívoros, como los estegouros, pequeños pero ágiles, también llegaron atraídos por la misma oportunidad, generando una inesperada competencia por los recursos limitados. A pesar de las duras condiciones y la constante amenaza de depredadores, estos dinosaurios seguían empeñados en garantizar la continuidad de su especie. Tana, con instinto maternal y esperanza, eligió cuidadosamente un lugar estratégico para poner sus huevos, confiando en que esa nueva generación tendría alguna posibilidad de sobrevivir en un mundo cambiante y lleno de peligros. Esta combinación de adaptación sensorial, búsqueda incansable de alimento y el instinto de preservar la vida muestra la increíble resistencia y complejidad de estos animales, que lucharon hasta el último momento por mantener su legado vivo. Pero la realidad a finales del Cretácico era extremadamente dura. La Tierra estaba sometida a una combinación devastadora de factores. Por un lado, la actividad volcánica intensa y prolongada, como la que generaron las famosas trampas del Deccan en el hemisferio sur, que liberaba enormes cantidades de gases tóxicos y alteraba el clima. Y por otro, las consecuencias catastróficas del impacto de un gigantesco meteorito que desencadenó incendios masivos, oscuridad prolongada y un drástico enfriamiento global. En ese escenario tan hostil, la supervivencia de los dinosaurios no avianos, es decir, aquellos que no tenían relación directa con las aves modernas, se volvió una tarea casi imposible. Una de las preguntas más intrigantes para los científicos es: ¿por qué desaparecieron los grandes dinosaurios terrestres, mientras que sus parientes más pequeños y emplumados, las aves, lograron sobrevivir y prosperar? La respuesta no es sencilla y no puede atribuirse a un solo factor. Fue la combinación de varias características la que resultó decisiva. El enorme tamaño de muchos dinosaurios, que requería grandes cantidades de alimento y recursos. Su fisiología, que quizás no pudo adaptarse rápidamente a los cambios ambientales extremos. La velocidad de crecimiento, que en algunos casos era lenta, y sus estrategias reproductivas, que no siempre permitían una rápida recuperación poblacional frente a la mortalidad masiva. Además, la extinción no fue un evento uniforme en todo el planeta, sino un proceso complejo que varió según la región. En el hemisferio sur, por ejemplo, la prolongada actividad volcánica de las trampas del Deccan ya estaba causando estragos en los ecosistemas mucho antes de que el meteorito hiciera su aparición. Este doble golpe ambiental fue suficiente para transformar radicalmente la vida en esas zonas. A pesar de este panorama sombrío, no todo desapareció. Algunas especies originarias de Gondwana, el antiguo supercontinente que comprendía África, Sudamérica, la India y la Antártida, lograron sobrevivir al cataclismo. Estos grupos ancestrales, incluyendo ciertos linajes de aves primitivas, consiguieron adaptarse y persistir en el mundo que emergió después de la extinción masiva. Esta historia nos recuerda una verdad fundamental. Aunque los eventos más devastadores pueden sembrar destrucción y acabar con innumerables formas de vida, la vida misma siempre encuentra una manera de seguir adelante. A través de la resiliencia, la adaptación y la evolución, la historia continúa, transformándose y abriendo paso a nuevas formas y posibilidades. Pero ahora, imagina la Tierra hace 4.500 millones de años. No era el planeta que conocemos hoy, sino una bola abrasadora de rocas tóxicas y estériles. Lluvias de meteoritos caían sin cesar sobre su superficie, envuelta en una espesa nube de ácidos letales.
Parecía que la vida nunca podría echar raíces aquí. Pero entonces todo cambió. Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra. La fuerza del impacto fue tan enorme que ambos cuerpos se fusionaron, dando origen a un mundo completamente nuevo, el nuestro. Y bajo nuestros pies, un fragmento de ese choque se convirtió en nuestra luna. Poco a poco comenzaron a formarse los océanos, preparando el escenario para el milagro más asombroso, el nacimiento de la vida. Pero ¿quién heredaría este planeta azul? Este relato nos lleva a una época anterior a los dinosaurios, cuando extrañas criaturas salvajes luchaban sin tregua por el control del mundo. Entre ellas estaban nuestros primeros ancestros, cuyo destino marcaría la llegada de los humanos. Estas criaturas únicas no solo dieron forma a nuestros genes, sino también a los de todas las especies vivientes hoy. Esta es la historia olvidada, la guerra épica que moldeó nuestro planeta. Una batalla titánica entre monstruos. Avancemos ahora 530 millones de años. La tierra firme aún está desierta, pero bajo las olas la vida bulle. Las criaturas más simples, cuerpos blandos y esponjosos, flotan a la deriva en las corrientes marinas. Pero en las aguas poco profundas, la evolución se acelera. El primer gran depredador aparece, el Anomalocaris. Un monstruo de 2 metros, letal y veloz, que debe su poder a una sorprendente arma: sus ojos. No es el único. En estos mares primitivos, cazadores y presas han desarrollado una mirada que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esto desató una carrera armamentística sin fin, cazador contra presa, en un juego mortal de ingenio y supervivencia. Esta batalla aún se libra hoy, y es la razón por la que la vida es tan diversa y fascinante. Para protegerse, el 80% de las criaturas que viven en estas zonas desarrollaron armaduras duras, esqueletos robustos que cubren sus cuerpos. Estos guerreros blindados se llaman artrópodos. Con el tiempo evolucionaron en insectos y arañas, dominando el mundo. Pero en este mar lleno de vida y peligro, incluso el poderoso Anomalocaris debe estar siempre alerta. La lucha por sobrevivir nunca termina. Cuando la dura coraza se dobla demasiado, cede, y el perdedor queda vulnerable a un peligro aún peor. Conozcan al Hyquixtis, pequeño, del tamaño de la uña del dedo gordo, pero un verdadero gigante de la evolución. Este fue el primer pez conocido, nuestro primer ancestro. Lo que lo hace único es que su coraza no está afuera, sino dentro. Ha desarrollado una columna vertebral primitiva. Es el primer vertebrado de la historia, el antecesor de todos los animales con columna que conocemos, desde dinosaurios y elefantes hasta nosotros mismos. Su columna flexible le daba una ventaja clave. Podía moverse con agilidad, mucho mejor que el monstruo invertebrado Anomalocaris. Podía devorar carne y escapar sin sufrir daños. Este diminuto ancestro sobrevivió en un mar lleno de monstruos, pero la batalla estaba lejos de terminar. Adaptarse o morir, esa era la regla. La evolución seguía su curso implacable. Tras millones de años, los peces comenzaron a adoptar su forma definitiva. Los músculos alrededor de su columna se transformaron en una poderosa cola, y aparecieron las aletas que hoy conocemos. Por primera vez, tenían una cabeza bien formada. Tal vez no se parezca a ti ni a mí, pero dentro de ese pez está el código que creó nuestros cuerpos. Este es el Cephalaspis, un ser pacífico que se alimenta de algas con su boca sin mandíbula. Pero no todo es fácil. Ha desarrollado una cabeza dura y gruesas escamas para protegerse. Mientras tanto, sus enemigos también evolucionan, listos para el próximo enfrentamiento. Han pasado 100 millones de años y la lucha por sobrevivir ha creado una explosión de diversidad en los mares del Silúrico. Algunas criaturas serían reconocibles hoy. Las esponjas, adheridas a las rocas, absorben nutrientes lentamente. El ortoceras es un pariente lejano del calamar y la sepia, pero con el tamaño de un camión. Y llegan los nuevos depredadores, artrópodos blindados y armados hasta los dientes. Miren al Pulmonoscorpius. Se parece a los escorpiones actuales, pero mide 1 metro y respira bajo el agua con branquias. Con una coraza más resistente que la del Anomalocaris y un aguijón del tamaño de una bombilla, este es un verdadero monstruo.
Los escorpiones marinos dominan los mares del Silúrico y el fondo está lleno de presas. El Pulmonoscorpius acecha a su próxima víctima, pero el Cephalaspis tiene un as bajo la manga, un sistema de alarma primitivo. Sensores en su piel detectan hasta la más mínima vibración en el agua. Nosotros mismos heredamos sensores parecidos para sentir el tacto. Con su casco protector, el Cephalaspis no puede nadar rápido por mucho tiempo y necesita descansar. Está a punto de agotarse. De repente, cambia de rumbo. Ha detectado malas vibraciones que el Pulmonoscorpius ni siquiera puede sentir. Ahora aparece el Trilobitus, el verdadero titán de los escorpiones marinos. Más de 3 metros de largo, tan grande como un cocodrilo. Ha derrotado al Pulmonoscorpius, que ahora será comida para sus crías. En estos mares peligrosos, esconderse es casi imposible. Y acaba de comenzar. Así, en un mundo dominado por gigantes y monstruos marinos, la lucha por la supervivencia moldeó las formas de vida que conocemos hoy. Desde pequeños ancestros como el Hycuichthys hasta titanes como el Trilobitus, cada adaptación fue un paso crucial en la historia de la vida. Esta batalla ancestral nos recuerda que la evolución es un constante desafío, adaptarse o desaparecer. Y gracias a esos primeros sobrevivientes, hoy nosotros estamos aquí para contarlo. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.